¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Primero, antes que nada, quiero mandar un saludo para todos ustedes y agradecerles de todo corazón por ese bonito y gran apoyo que ustedes nos brindan, mis hermanos. También quiero agradecer a nuestro amigo Pedro Aguilar, que nos hizo el gran favor de hacernos esta bonita intro que usamos en su canal. Y aparte también nos ayudó con la intro del nuevo canal. Primeramente Dios, esa intro la estaremos estrenando en el próximo video. Y aprovecho para invitarlos, mis amigos, a darse una vuelta por ese canal. Ahí haremos todo tipo de experimentos. Y en el próximo video de ese canal estaremos haciendo unas reacciones muy interesantes con ácidos. También ahí les enseñaré el uso de cada ácido en la minería. Esperamos poder contar con su gran apoyo y su bendición, mis amigos. En la descripción de este video les dejaré el link de ese canal para que así puedan echarse una vuelta por ahí. También les dejaré el correo electrónico de nuestro amigo Pedro, por si a alguien de ustedes les interesa una intro, se puedan comunicar directamente con él. Bueno, cambiando de tema, este video que vengo a hacerles es para enseñarles cómo obtener el precipitado de oro del agua regia, para que así ustedes puedan hacer el baño de oro que hicimos en el video anterior. Mi hermano Manny me ha concedido el gran honor de poder hacerles este video, ya que, como él lo dice, que es un compromiso muy grande el que él tiene con todos ustedes, mis hermanos. Lo que sucede es que él ahorita se encuentra un poquito indispuesto, pero más adelante él seguirá compartiéndoles estos videos, mis amigos. Bueno, el agua regia, mis amigos, se compone de dos ácidos, ácido clorhídrico y ácido nítrico. Hay diferentes fórmulas para hacer el agua regia. Una de ellas es de 3:1, que vienen siendo 3 partes de clorhídrico y una parte de nítrico. Para explicarles un poquito mejor, en esta fórmula se usan 300 ml de clorhídrico y se le agregan 100 ml de nítrico. También existe la otra fórmula de 4:1, que vienen siendo 4 partes de clorhídrico por una de nítrico, que aquí serían 400 ml de clorhídrico por 100 ml de nítrico. Estas fórmulas trabajan bien, pero el problema es que cuando usamos tanto nítrico, esas cantidades de nítrico, lo que pasa, mis amigos, se batalla más a la hora de precipitar, porque se ocupa usar más bisulfito y aparte más nítrico. Y con la fórmula que yo les voy a enseñar, vamos a usar menos bisulfito y usaremos menos nítrico. Aquí, como pueden ver, tenemos 400 ml de clorhídrico, y aquí en este otro vaso de precipitado tenemos 50 ml de nítrico. De esta manera estaríamos usando la mitad de nítrico que se usa regularmente, y aparte, a la hora de precipitar ahorraríamos en bisulfito, ya que se usa menos cantidad de nítrico. Esta pieza de oro que tenemos aquí, no sé si la pueden apreciar, mis amigos. A ver, se lo voy a poner así. Si recuerdan el video de la refinación de oro por medio de nítrico que les hizo mi hermano, este fue el resultado de ese video. Lo que vamos a hacer, vamos a usar esta pieza de oro para enseñarles cómo sacar el precipitado de oro para que ustedes puedan hacer el baño de oro que hicimos en el video anterior. Lo que voy a hacer, voy a laminar un poco esta pieza. Lo voy a hacer con un martillo, ya que no tengo un laminador a la mano. Pero más adelante voy a aprovechar y les voy a hacer un laminador casero. Y sirve que se los comparto en un video. Bueno, voy a laminar esta pieza y ahorita vuelvo con ustedes, mis amigos. Algo muy importante que se me pasaba. Esta pieza nos debe de quedar lo más delgada que se pueda, para que a la hora de echar al agua regia nos trabaje mucho mejor, se diluya mucho más rápido y así sea mucho más eficiente el proceso. Ahorita vuelvo con ustedes ya que tenga lista y bien laminada la pieza. Y como pueden ver, mis amigos, ya tenemos listo, ya bien laminado. Vean nomás qué bonito nos quedó.
de la piececita bien pequeña de oro se hizo este pedazote tan grande. Pero lo que pasa es que está bien delgadito, ¿no? Así nos debe de quedar para la hora de echar el agua regia. Nos trabaje perfectamente bien. Lo que voy a hacer ahora, voy a juntar los ácidos. Vamos a juntar los ácidos. Aquí ya tenemos listo lo que es el agua regia. Al mezclar estos dos ácidos, se convierte en agua regia. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a proseguir ahorita a mezclarlos. Aquí tenemos un agitador. Entonces lo que vamos a hacer, si pueden ver ahí empezó a cambiar de color. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo en el agitador para que se mezclen y nos haga mejor trabajo. Ahí empezó a dar vuelta. Ok, lo que voy a hacer ahorita lo voy a dejar así revolviendo y voy a proseguir a cortar en tiritas muy delgadas lo que es el oro, para la hora de echar el agua regia trabaje mucho más rápido y sea mucho más eficiente en lo que es el proceso. Voy a trocear y ahorita vuelvo con ustedes ya que tenga listo todo el oro bien troceado. Y ahorita ya estamos listos, mis amigos. Ya tenemos bien troceadito el oro. Si lo puede apreciar, mi hermano, por favor. Así nos debe de quedar. La idea es para que trabaje mucho más rápido el agua regia y sea más efectivo el proceso. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a echarlo el agua regia. Ahorita vamos a apagar el agitador y ahorita el agua regia nos quedó bien mezclada. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a echar el oro, lo vamos a tapar. Algo muy importante, en este tipo de procesos se requiere paciencia, no hay que desesperarnos para que las cosas nos salgan muy bien. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a dejar trabajar el agua regia en frío. Ya cuando miremos que el agua regia ya no está reaccionando, lo que vamos a hacer, vamos a aplicarle calor para que empiece a trabajar. Ahorita vuelvo con ustedes. Como pueden ver, mis amigos, está reaccionando muy bien. Sigue reaccionando ahorita así en frío. Lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo otro ratito. Ya cuando veamos que dejó de reaccionar, vamos a calentar para reactivar el agua regia. Mis amigos, aquí estamos de vuelta. Si pueden ver, ahorita está trabajando pero muy bien. Esto que ven, este color marrón, ya es parte del oro disuelto que tenemos en el agua regia. Pero ya ahorita está trabajando muy despacio. Lo que voy a hacer para reactivar otra vez el agua regia, como les comenté, la vamos a calentar gradualmente. Lo que vamos a hacer, vamos a poner el agitador y vamos a prender el calor. Cambiando un poquito de tema, he visto muchos videos donde tratan de enseñar, cómo recuperar el oro de lo que es la chatarra electrónica. Lo que viene siendo de lógicas de celular, procesadores y todo tipo de pedacería de computadora. Y la mera verdad, lo único que hacen con esos videos es confundirlos, porque no son los procesos correctos, ni el agua regia, ni con ácido nítrico, ni con ácido clorhídrico. Cuando ustedes ven esos procesos,
Muchos de ustedes tratarán de hacerlo y lo único que pasa es que gastan dinero, gastan tiempo, y otra que a veces se frustran, dicen, ¿qué pasaría? Tal vez le eché menos ácido, tal vez esta persona usó otro tipo de ácido, y no se encuentran la respuesta de qué fue lo que pasó, por qué salió mal el proceso. Lo que pasa, mis amigos, que no son los procesos correctos que se deben hacer. Donde yo trabajaba, ahí procesábamos lo que viene siendo los metales de los catalizadores, y aparte procesábamos también lo que viene siendo todo tipo de chatarra electrónica, pero ahí se procesaba en gran escala, eran toneladas de chatarra electrónica lo que se procesaba. Primeramente Dios, más adelante voy a tratar de compartirles ese video. Yo se lo voy a hacer a pequeña escala, pero se lo voy a hacer primeramente Dios paso por paso y bien explicado. Y la mera verdad, mis hermanos, yo quiero hacerlo de todo corazón para que ustedes puedan hacer un dinero y sinceramente pues se puedan ayudar en algo. Y ahorita estamos juntando algunas cosas, nos hace falta unas cositas ahí, pero ahí la llevamos para poder hacer este video y podérselos compartir a todos ustedes. Bueno, lo que voy a hacer ahorita, no sé si pueden ver ahorita aquí, ya empezó a reaccionar un poquito más. Conforme vaya agarrando más calor, se va a ir poniendo más marrón, porque el oro se va a empezar a diluir un poco más. Mucha gente se preguntará por qué usamos máscara yo y mi hermano. La mera verdad, al compartirles ese video que les estoy comentando, sinceramente, si estas compañías, o si esta compañía donde yo trabajaba, sinceramente no tenemos autorizado nosotros compartir ese tipo de información. Pero lo que vamos a hacer, por eso usamos la máscara, y lo que voy a hacer, yo me voy a atrever a compartirles ese video y ese tipo de información a todos ustedes. Primeramente Dios, mis hermanos, ahorita continuamos. Ya que voy a la mitad del proceso, vuelvo con ustedes. Aquí estamos de vuelta, mis amigos. Como pueden ver, ya ahorita está reaccionando mucho mejor. Como pueden ver, esto que se ve arriba es nítrico que se está evaporando. Eso nos ayuda para la hora de precipitar, usar, como les comenté, menos bisulfito. Y ahorita ya queda cualquier mínima de cantidad de oro para disolverse, pero lo que hay que hacer ahorita, aquí tengo ácido sulfúrico. Lo que vamos a hacer, vamos a aplicar 1 ml de ácido sulfúrico, 1 ml de ácido sulfúrico. La idea del ácido sulfúrico es para que, si tenemos algún residuo de plomo, se precipite y no nos quede en el material. No nos quede en el material. Entonces, como pueden ver, ya le pusimos 1 ml nada más, no más. Otro poquito de tiempo, ya para que se termine completamente de diluir. Y ahorita vuelvo con ustedes. Ahorita volvemos, mis amigos. Como pueden ver, mis amigos, ya queda una mínima cantidad de oro para terminar de disolverse. Vamos a seguir adelante y ahorita que lo tengamos completamente listo, vamos a proceder para precipitar lo que es el oro y enseñarles el siguiente paso. Para la hora de precipitar necesitamos agregar un poquito de hielo. Ahorita van a ver el siguiente paso cómo lo vamos a hacer. Mis amigos, aquí estamos de vuelta. Ya ahorita ya se terminó el proceso, ya apagamos lo que es el agitador, apagamos el calor, y ahorita inclusive ya está tibio nada más. Lo que vamos a hacer, ahora sí vamos a proceder a precipitar. Primeramente vamos a enjuagar las paredes, y aquí en las paredes hay residuos de oro. Bueno, una de las cosas que les quería comentar
Aquí, como pueden ver, el oro nos quedó de un color anaranjado. Lo que sucede aquí es que este oro viene de la refinación del ácido nítrico que les platiqué al principio del video. Fue el video que les hizo mi hermano, la refinación del nítrico. Por eso nos da este color. Cuando, por ejemplo, ustedes si echan una cadenita de oro, un anillo de oro, ya trae aleaciones, que es la plata y el cobre. Ahí se les va a poner de otro color. Les va a dar un color verde, un verde claro. No se asusten, está trabajando igual. Lo único que el verde claro viene siendo por el cobre, y la plata que llega a traer la van a ver en la parte de abajo, en partículas blancas. Se va a ver así como esponjitas blancas en la parte de abajo. No pasa nada, la plata ahí está precipitada. Lo que hay que hacer en esos casos, habría que agarrar ahorita aquí la solución y colarla. Aquí ahorita, como ustedes pueden ver, está completamente limpia, ya que, como les comento, este oro viene del nítrico. Y les hago estas aclaraciones para que ustedes, a la hora que lo hagan, no vayan a pensar que está mal el proceso o que algo les está saliendo mal. Y la idea es para enseñarles, como lo comenta el hermano, enseñarles paso por paso, sin ningún secreto, para que a la hora que ustedes los hagan, no batallen y les salga perfectamente bien. Ok. Otra cosa que les quiero comentar, el bisulfito de sodio que tenemos aquí, como lo pueden ver, está pulverizado completamente. Lo hice polvo completamente, lo pulvericé con este moledor de café. Con este moledor lo pulvericé para que nos reaccione mucho más rápido y no batallemos. Bueno, ok. Lo que prosigue a hacer, como les comenté, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a enfriar completamente lo que es el ácido. Los ácidos, cuando nosotros, como les comenté al principio, cuando nosotros lo dejamos al principio así en frío, sí está reaccionando, sí trabaja, está trabajando perfectamente bien. Pero cuando calentamos, aceleramos el proceso del ácido, se pone más fuerte. Pero aquí lo que estamos haciendo, al echar el hielo, lo que estamos haciéndolo más débil, estamos debilitando al ácido. La idea de debilitar al ácido es para ahorita que apliquemos el bisulfito, para cuando apliquemos el bisulfito, le desprendamos el oro más rápidamente y no usemos tanto bisulfito. Parece una limonada, ¿no? Aquí lo tenemos que hacer un poquito de hielo. Y como les comento, tiene que estar bien helado para que el ácido esté débil, se debilita con lo helado. Así como con el calor, pues lo aceleramos, lo ponemos más fuerte. Aquí lo que está pasando, lo estamos debilitando. Como pueden ver, y ahorita ya está bien helado. Y ahora sí, lo que podemos hacer, vamos a empezar a precipitar con el bisulfito de sodio. Vamos a ir echando gradualmente. Eso ahorita que está saliendo es el nítrico, es lo que estamos eliminando ahorita aquí. Miren qué bonito trabajó el extractor, la mera verdad, gracias a Dios. Es una bendición, la mera verdad, este aparato. Trabajó pero muy bien. Y con el filtro que tiene ahí en la salida, pues la mera verdad, más que bien para... Es un filtro de carbón activado, como les comentó mi hermano en el otro video. Es un filtro de carbón activado para cuidar el medio ambiente y no contaminarlo, que es muy importante. Miren el color que está agarrando.
Ahorita lo que está pasando, la reacción que estamos teniendo aquí, se está desprendiendo el oro. Se está precipitando en sí, pero yo le llamo desprendiendo porque el ácido, cuando lo tiene atrapado, al echar el bisulfito, lo suelta, ¿no? La partícula de oro, y ya se vuelve precipitado. Miren nomás el color que tiene. ¿Qué diferencia el color que teníamos ahorita cuando no aplicábamos el bisulfito? Ok. Y ahorita que inclusive la cuchara hasta se empezó a pintar. Lo que voy a hacer ahorita ya está listo. Ahorita lo que hay que hacer nomás es esperar que se asiente y que reaccione un poquito más el bisulfito para que baje completamente lo que es el precipitado que necesitamos para hacer el baño de oro del video anterior que les habíamos hecho. Okay. Lo que vamos a hacer, lo voy a dejar trabajar. Ahorita lo voy a dejar grabando. Lo voy a dejar grabando para que vean cómo va trabajando y cómo se va sentando el oro. Ahorita ya que esté terminado, vuelvo con ustedes para hacer el siguiente paso. Aquí estamos de vuelta. Como pueden ver, ya tenemos listo lo que es el precipitado, listo para enjuagar. Lo que vamos a hacer, ahorita yo no cuento con una máquina de filtrado, ya que esas máquinas se requieren en este tipo de precipitado porque es muy fino. Y si lo hacemos en un filtro de café, vamos a estar batallando por lo mismo, que se nos va a estar pasando por el filtro, ya que es muy fino el precipitado de oro que tenemos aquí. Pero lo vamos a hacer de una manera más simple. Ahorita se los voy a mostrar. Lo que vamos a hacer, vamos a vaciar en este vaso de precipitado. Como pueden ver, no sé si lo aprecian, el oro ahí ya tiene peso, porque ya está listo para fundir. Lo único que hay que hacer aquí es enjuagar. Ok, hasta ahí ya estamos listos. Entonces lo que vamos a hacer, aquí tenemos agua destilada. Lo que vamos a hacer, es muy importante usar agua destilada para estos procesos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregarla, vamos a echarla. Este proceso lo vamos a hacer 5 veces, lo vamos a hacer. Ahorita voy a esperar que vuelva a bajar el precipitado y lo voy a hacer durante 5 veces. Y ahorita que tenga listo, ahorita que lo tengamos listo, bien enjuagado, vuelvo con ustedes para enseñarles el siguiente paso. Aquí estamos de vuelta, ya estamos listos. Ya hicimos el paso, como les dije, 5 veces. Ya lo tenemos bien libre de ácido, no hay nada de ácido aquí. Lo que vamos a hacer nada más ahorita es bajar, limpiar las paredes para que no quede nada arriba. Lo que vamos a hacer, vamos a proceder a resecar. Vamos a resecar este precipitado. Voy a resecar, y ahorita que lo tenga listo, vuelvo con ustedes para enseñarles el siguiente paso. Aquí estamos de vuelta, y ahorita ya tenemos listo lo que es el precipitado, ya lo resecamos. Algo muy importante, cuando lo resequen, háganlo lentamente para que tengan un mejor resultado. Y ahorita ya tenemos apagado lo que es el agitador y apagamos el calor. Y ahorita ya no está caliente, ya se enfrió. Aquí se los voy a mostrar. Como pueden ver, ahorita este precipitado que tenemos
ya está listo para fundir. Este precipitado lo pueden ver de diferente color al del video anterior. Lo que sucede es que aquí aplicamos calor para resecar. En el video anterior se resecó por medio del medio ambiente, no se le metió calor. Ustedes lo pueden hacer de las dos formas, está correcto, pueden hacerlo, no hay problema. Una recomendación muy importante, cuando hagan este tipo de procesos, es muy importante usar recipientes para lumbre. En el próximo video les voy a enseñar una nueva fórmula que descubrimos yo y mi hermano de cómo precipitar el oro del agua regia sin tener que usar bisulfito de sodio. Les comento esto porque muchas veces es muy difícil conseguir bisulfito de sodio, y en ese video se los voy a enseñar paso por paso para precipitar el oro, como les comenté, sin tener que usar el bisulfito de sodio. Si te gustó el video, me doy por bien pagado con que me regales un like, y si no estás suscrito, suscríbete y no olvides activar la campanita, es muy importante para que así te llegue la notificación del próximo video en cuanto lo subamos. Otra cosa, en la descripción del video te voy a dejar el link para que nos eches una vuelta por el nuevo canal, y esperamos contar con tu gran apoyo, mi hermano. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo.